Hola a todos, a continuación vamos a presentar nuestro diccionario de cuestiones interculturales, el cual hemos venido realizando y alimentando a los siguientes estudiantes: Brigitte Verónica Alegría Carvajal, Sofía Esmeralda Zapata Castro, César León Quiros Triana y Estefanía Ramírez Castro. Bueno, el diccionario es un trabajo colectivo que hemos construido con el objetivo de entender mejor lo que significa convivir en una sociedad con tantas culturas y formas de pensar y comunicarse. Este diccionario nace porque en un mundo tan diverso como el nuestro es muy importante aprender a respetar y a valorar las diferencias. Aquí van a encontrar palabras como conceptos claves que nos ayudarán a reflexionar sobre temas como la identidad, la inclusión, el lenguaje y muchos otros que hacen parte de nuestra vida diaria, aunque a veces no nos demos cuenta. La idea es que no sea solo un conjunto de definiciones, sino una herramienta para aprender a cuestionar y conversar sobre cómo nos relacionamos con los demás, especialmente con personas que vienen de contextos distintos al nuestro. Este material también recoge ejemplos, vivencias y reflexiones que nos invitan a mirar la interculturalidad con más empatía y con ganas de construir una sociedad más justa y respetuosa para todos. A continuación vamos a presentar el capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a ver historias de identidad, alteridad y reconocimiento. En este primer capítulo hablamos sobre quiénes somos, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. La identidad tiene que ver con lo que nos hace único, nuestras raíces, creencias, costumbres y formas de pensar, pero también con esta alteridad que es el reconocimiento del otro, del que es diferente a mí. Aquí quiero presentar algunas historias que muestran cómo a través del respeto y el escucha podemos aprender a convivir con personas que piensan y sienten o viven de manera distinta. También se habla del reconocimiento, que es cuando aceptamos y valoramos al otro tal como es sin juzgarlo. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo la diversidad no debe dividirnos, sino que nos puede enriquecer en nuestras relaciones y aprendemos a ver al otro no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer. Bueno, para cerrar, queremos dejarles esta idea. La comunicación es clave cuando hablamos de personas de distintas culturas. No se trata solo de entender palabras, sino de entender lo que hay detrás, las costumbres, las formas de pensar, lo que para uno es normal y para el otro puede ser diferente. Cuando nos comunicamos con respeto, con ganas de escuchar y aprender del otro, estamos ayudando a que haya menos conflicto y más entendimiento. La comunicación puede ser ese puente que nos conecta, que nos permite convivir sin tener que ser iguales, sino reconociendo y valorando nuestras diferencias. En un mundo tan diverso como el de hoy, aprender a comunicarnos bien entre culturas no es solo importante, es necesario, porque si nos entendemos mejor, también podemos vivir mejor juntos. El lenguaje no es solo un instrumento de comunicación, sino un sistema simbólico que refleja la cultura, las creencias y las formas de percibir el mundo. A través del lenguaje, las sociedades construyen significados y elaboran imaginarios sobre quienes consideran otros, basándose en diferencias culturales o étnicas. Sin embargo, este proceso no es neutral. El lenguaje puede perpetuar estereotipos o desigualdades, o bien convertirse en un vehículo para la comprensión y el reconocimiento mutuo. Como sostienen Pech, Rizzo y Romeu, la comunicación intercultural no se limita a hablar diferentes idiomas, sino que implica comprender los códigos, valores y significados que cada grupo construye en su propia realidad. En este sentido, la manera en que se percibe al otro está influenciada por los discursos predominantes en una sociedad. Por ejemplo, en el ámbito educativo, la discriminación lingüística afecta a comunidades indígenas, cuyos idiomas son frecuentemente marginados, debilitando así su identidad y sentido de pertenencia. Para superar estas barreras, es esencial entender la comunicación como un proyecto intercultural, es decir, como un proceso que trasciende la simple convivencia para fomentar el diálogo y la construcción colectiva de significados. Como señala Charles Taylor, el reconocimiento mutuo es clave para sociedades más justas y equitativas. En este contexto, la interculturalidad promueve el respeto y la valoración de la diversidad lingüística y cultural, fortaleciendo el tejido social.
Por ello, generar conciencia sobre la comunicación intercultural es una necesidad urgente. No se trata únicamente de preservar lenguas o dialectos, sino de desarrollar habilidades comunicativas basadas en la empatía, el respeto y la apertura al diálogo. Al concebir el lenguaje como un puente en lugar de una barrera, se fomenta una sociedad más inclusiva, en la que cada individuo tenga un espacio legítimo para expresar su identidad y contribuir al enriquecimiento cultural colectivo. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es César Quirós y les hablaré del capítulo 3, Prácticas en contextos interculturales. En primera medida, tendremos la introducción, una serie de conceptos interesantes que nos hablan de las prácticas en contextos como los multiculturales y pluriculturales y cómo estos pueden verse afectados por diferentes fenómenos como la desinformación, los prejuicios y también las desigualdades estructurales. Hay unos conceptos muy buenos, interesantes para poder leer. También nos habla de la identidad cultural, la exclusión social y todo este tema que va de la mano con el tema de las comunidades étnicas. También vamos a encontrar en el otro menú, en el siguiente menú, un podcast sobre el aprendizaje cultural. Es un podcast bastante interesante sobre este tema que nos habla cómo se forjan esos conocimientos desde las diferentes experiencias en la parte cultural, en las comunidades étnicas, de que todos no aprendemos de las mismas formas, ¿no? Tenemos diferentes formas para aprender según nuestro contexto cultural, nuestro arraigo. Es un programa muy interesante de podcast que sería bueno que lo escucharan. Y en última medida tendremos en ese mismo menú tema del glosario, ¿no? Este glosario nos habla de diferentes términos como el acervo de conocimiento disponible, la alteridad, el aprendizaje cultural precisamente del anterior menú del podcast, y nos habla de bilingüismo, contracultural, su categorización, el choque cultural y diferentes conceptos que sería interesante que los leyeran. Muchísimas gracias. El capítulo 4 nos habla sobre el conflicto y el diálogo intercultural. Como podemos observar, en este índice nos encontramos con la introducción, el reportaje explicativo, glosario, referencias y agradecimientos. Vamos a la introducción. En este capítulo hablamos acerca del conflicto y el diálogo intercultural. Para poner un poco en contexto, les cuento que Colombia es un país caracterizado por una rica diversidad cultural, étnica y lingüística. Esta pluralidad, aunque es enriquecedora, también puede generar tensiones y algunos malentendidos. El propósito de este capítulo es explorar cómo el diálogo intercultural puede ser una herramienta efectiva para resolver conflictos y fomentar una convivencia armoniosa. Para que comprendamos un poco el conflicto intercultural, este surge cuando las diferencias culturales generan malentendidos, estereotipos o discriminación entre individuos o grupos. Algunas causas comunes son estereotipos y prejuicios, barreras lingüísticas, desigualdades socioeconómicas o la falta de conocimiento o comprensión de otras culturas. Ahora vamos al reportaje explicativo. Cada uno de los compañeros debíamos investigar acerca de un caso reciente que haya ocurrido en los últimos 5 años acerca de conflictos interculturales en Colombia. Debíamos analizar las causas, tensiones, dificultades, consecuencias y oportunidades de mejora en los procesos comunicativos entre las culturas. Entonces elaboramos un reportaje multimedia que iba dirigido a sensibilizar a la audiencia. Entonces cada uno se encargó de hacer la investigación, crear su reportaje para posteriormente compilarlo, y aquí vamos a encontrar el resultado de estas compilaciones mediante este video de YouTube. Ahora vamos a la parte del glosario. A medida de que avanzaba el curso, en cada capítulo debíamos investigar acerca de nuevos conceptos para ir alimentando nuestro glosario. Así que voy a darle un par de ejemplos que están relacionados precisamente con la actividad número 4. Uno es la comunicación intercultural estratégica. Su definición es el enfoque planificado de la comunicación que busca fomentar la comprensión mutua, el respeto por la diversidad y la inclusión activa de todas las culturas dentro de una ciudad. Otro concepto es la interculturalidad crítica. La interculturalidad crítica va más allá de la simple coexistencia entre culturas. Implica una transformación estructural profunda de las relaciones de poder, conocimiento y vida. Se propone como un proyecto político pedagógico que busca descolonización del saber, del ser y del poder,
promoviendo una convivencia basada en la equidad, el respeto y la justicia social. Aquí en el icono de referencias podemos encontrar todos los enlaces que consultamos para desarrollar esta actividad. Como conclusión, puedo agregar que el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural son esenciales para una convivencia armoniosa. El diálogo intercultural no solo resuelve conflictos, sino que también enriquece el proceso educativo al incorporar múltiples perspectivas. Es fundamental entender que las políticas educativas y las prácticas pedagógicas promueven activamente la interculturalidad.